mayoría de las personas sienten fascinación por los extraterrestres. Cada vez que alguien afirma haber visto uno, la gente se apresura a ver si la evidencia es real. ¿Tiene el gobierno información clasificada sobre extraterrestres que el público desconoce? Únete a nosotros mientras observamos fotos secretas de extraterrestres de NASA que necesitas ver antes de que las borren. Introducción. Las teorías de conspiración sobre ovnis afirman que gobiernos y políticos en todo el mundo, incluido el gobierno de Estados Unidos, están ocultando pruebas de que misteriosos objetos voladores son controlados por una inteligencia no humana o creados con tecnología alienígena. Las teorías de conspiración sugieren que los gobiernos de la Tierra están comunicándose o cooperando con visitas extraterrestres a pesar de los desmentidos oficiales, y algunos piensan que están tolerando abducciones alienígenas abiertamente. El inmunólogo de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, el senador estadounidense Barry Goldwater, el almirante británico Lord Hill Norton, el vicealmirante estadounidense Roscoe H. Hillenkoetter, el general de brigada israelí Haim Eshed, los astronautas Gordon Cooper y Edgar Mitchell, y el exministro de Defensa canadiense Paul Hellyer confirman la existencia de extraterrestres. Most important thing he said during that period was that there have been face-to-face meetings between United States officials and visitors from other star systems. Sin embargo, no hay pruebas que respalden estas afirmaciones más allá de sus testimonios. A pesar de la extensa investigación realizada por agencias científicas no gubernamentales, el Comité para la Investigación Escéptica no encuentra evidencia que las respalde. Las entrevistas alienígenas. La noche del 23 de mayo de 1997, Art Bell tendría como invitado especial a alguien conocido solo como Víctor. Víctor presuntamente logró colar una cinta de una interrogación extraterrestre desde el Área 51. El encuentro hizo que Víctor se volviera paranoico, por lo que cambió su voz. No pudo explicar cómo obtuvo la cinta. Víctor obtuvo la entrevista y la vendió a Rocket Pictures, una pequeña empresa de producción cinematográfica y televisiva. Mientras intentaba ocultar su participación en el programa alienígena militar, Víctor admitió haberse encontrado con un extraterrestre, pero no quiso decir dónde ni cuándo. Afirmó que los alienígenas tenían una representación biológica, pero cuerpos no funcionales. Para ellos, el cuerpo era solo un vehículo inseparable de tecnologías exteriores y salía fácilmente como un automóvil hatchback. Insinuó que los humanos eran espíritu puro, pero no eran conscientes de ello. Sentía que estos seres habían estado aquí antes y estaban ejecutando un programa antiguo sobre la humanidad. El informante reveló un mundo de secreto y locura, con su rostro en sombra y su voz aún electrónicamente enmascarada. Rocket volvió a entrevistar a Víctor para el lanzamiento del DVD en 2008. El informante disfrazado continuó con su tema sobre el fracaso humano. Víctor creía haber colado una cinta de 12 minutos desde el Área 51. Una vista única y quieta muestra una oscura sala de interrogatorios con una mesa metálica, una figura sombría y equipo tecnológico, sin sonido. La cara bulbosa de la criatura se balancea bajo un foco en el centro izquierdo. Los movimientos iniciales son modestos, casi aviares. A medida que avanza la entrevista en silencio, el ser se retuerce y espasma. Los médicos lo rodean inmediatamente. Uno le mete una linterna en la boca. Naturalmente es un engaño. La actuación de Víctor es peor que la marioneta del alienígena, y la falta de tacto y valor de producción de Rocket no ayudan a la credibilidad de la entrevista. Aún así, la grabación es genuina, una encarnación del sufrimiento y la preocupación modernos. Luces en el cielo, 5 objetos, no identificados. Un cosmonauta ruso en la ISS publicó un video de 5 objetos volando sobre la Tierra. Los objetos aparecieron en un video de la aurora, vista desde la Estación Espacial sobre la Antártida. Sin embargo, el cosmonauta Ivan Wagner, quien llegó al laboratorio flotante en abril, vio algo inesperado mientras filmaba. 5 objetos volando uno al lado del otro. Los 5 objetos en las extrañas imágenes probablemente son los satélites Starlink de SpaceX, que proporcionan internet a la Tierra. Los brillantes satélites orbitando juntos han sido criticados por arruinar la vista del cometa Neowise
e interferir en las observaciones del cielo nocturno. Por la mañana, SpaceX lanzó 58 satélites Starlink, que volaron en formación apretada. El señor Wagner reveló las fotografías un día después del lanzamiento de los satélites. También es posible que las luces brillantes hayan sido causadas por el reflejo en la ventana de la ISS o el polvo en la lente de la cámara, interfiriendo con las fotos. El cosmonauta tuiteó que informó a Roscosmos, la agencia espacial rusa, y que sus científicos estaban realizando análisis adicionales para identificar los objetos. Vladimir Ustimenko, portavoz de la agencia espacial, dijo que era demasiado pronto para sacar conclusiones hasta que los investigadores de Roscosmos y los científicos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia dieran sus opiniones. Oficial de Marina captura luces extrañas. Un oficial de Marina en la base militar de 29 Palms, en California, filmó una luz misteriosa. El cielo despejado de la base reveló un objeto negro y elegante que apareció en una toma y desapareció instantáneamente. Otro personal presenció la aeronave silenciosa e invisible al radar, generando historias de pruebas militares encubiertas y encuentros alienígenas. Dado que el Pentágono está investigando, esta observación ha dominado las conversaciones sobre fenómenos aéreos misteriosos. Japón y los avistamientos de ovnis. Una larga historia de encuentros con ovnis en Japón ha provocado intervención oficial. Las tropas de autodefensa reciben entrenamiento para encuentros con ovnis, después de que los pilotos los reportan de inmediato. Un proceso preciso acelera la reacción ante los avistamientos. El avistamiento de 10 orbes blancos en Osaka es otro sorprendente informe de ovnis en Japón. Testigos múltiples de fenómenos extraordinarios pueden despertar el interés público y académico. Aunque menos japoneses han afirmado haber visto ovnis que en Estados Unidos, existen leyendas sobre extraterrestres y ovnis en Japón. Una de las leyendas más antiguas es El cuento del cortador de bambú, de un autor desconocido del período Heian temprano. La historia cuenta cómo un antiguo cortador de bambú encontró a una niña dentro de un tallo de bambú deslumbrante. Ella se convierte en una mujer misteriosamente atractiva. Kaguya cautiva a todos con su carisma sobrenatural, y muchos hombres, incluido el emperador, le proponen matrimonio, pero ella lo rechaza. Kaguya dice que pertenece a la luna y no a la tierra. Finalmente, una delegación lunar lleva a Kaguya a casa. Aunque los soldados del emperador protegen a Kaguya, ella regresa a la luna. Esta historia se lee en casa y en la escuela, por lo que la mayoría de los japoneses la conocen. Aunque muchos japoneses son escépticos sobre los ovnis y los extraterrestres, y la mayoría de los registros publicados son científicamente dudosos, Horikoshi Jiro, quien diseñó el famoso Zero Fighter japonés, investigó los platillos voladores desde una perspectiva aeronáutica. Aparentemente, Horikoshi escribió un artículo de investigación sobre platillos voladores, no publicado después del avistamiento de un ovni el 24 de junio de 1947 por Kenneth Arnold. En Japón, los avistamientos de ovnis han atraído a muchas personas, y Taito produjo el icónico juego de computadora Space Invaders. Los ovnis podrían amenazar la paz y la seguridad de Japón. Por lo tanto, los legisladores examinan ocasionalmente el asunto. Los avistamientos de ovnis han aumentado desde la epidemia de COVID-19, por lo que Japón desarrolló protocolos de contacto con ovnis dentro del marco legal para intrusiones en el espacio aéreo de aeronaves militares extranjeras. Los pilotos de las fuerzas de autodefensa deben despegar para advertir y ordenar a los aviones extranjeros que abandonen Japón si infringen el espacio aéreo. Las fuerzas de autodefensa defenderán Japón si las aeronaves extranjeras atacan. Los pilotos de las fuerzas de autodefensa pueden defender el territorio japonés con fuerza durante la operación de defensa. Desafortunadamente, la estructura legal y las capacidades de defensa de Japón no están equipadas para las violaciones del espacio aéreo por ovnis. Aún así, es probable que el Ministerio de Defensa japonés y el Pentágono continúen recopilando inteligencia sobre ovnis para prepararse para una emergencia militar desencadenada por extraterrestres si muchos ovnis llegan de repente. Anomalía de sombra peculiar. Mayor interés del público. Las imágenes de ovnis que muestran movimientos rápidos y silenciosos, cambios abruptos de dirección, suspensión y desapariciones sorprendentes han despertado el interés del público en todo el mundo. Los comportamientos inusuales vistos en los videos frecuentemente generan dudas sobre el origen y la naturaleza de estos objetos voladores
no identificados. Muchas personas están intrigadas por la posible presencia extraterrestre o la tecnología avanzada que podría estar detrás de estos fenómenos, lo que alienta a un análisis más profundo de los datos. Desde una perspectiva comparativa, algunos individuos están dedicados a investigar y resolver los misterios de los ovnis. Por ejemplo, Boyd Bushman fue un ingeniero de investigación senior, reconocido por su trabajo en el sector aeroespacial y su fascinación por los ovnis. Afirmó tener información privilegiada sobre tecnología y fenómenos extraterrestres. Las palabras y opiniones de Boyd Bushman han generado tanto fascinación como escepticismo entre las personas interesadas en las hipótesis sobre ovnis y alienígenas. Competencia internacional y preocupaciones sobre China. Solo Estados Unidos ha enviado personas más allá de la órbita terrestre baja, pero los expertos creen que la dominación del país en el espacio podría ser desafiada. En 2003, China se convirtió en la tercera nación en enviar un humano a órbita por sus propios medios, y desde entonces, sus capacidades han aumentado. El Ejército de Liberación Popular es considerado la fuerza impulsora detrás del programa espacial de China, con objetivos de enviar personas a la Luna y construir una estación espacial. Mientras tanto, India lanzó su primer viaje no tripulado a Marte a finales de 2013 y la sonda entró en órbita de Marte en septiembre de 2014. La Organización de Investigación Espacial de la India ha negociado un acuerdo con la NASA para colaborar en futuras exploraciones a Marte. China y los Emiratos Árabes Unidos desplegaron con éxito naves espaciales en órbita sobre Marte en febrero de 2021. El mismo mes en que la NASA aterrizó su rover. La misión china incluye su propio explorador robótico. La mayor preocupación de Estados Unidos es que China utilice la tecnología espacial contra Taiwán, lo que podría causar potenciales disturbios. El margen competitivo en el espacio podría tener serias consecuencias geopolíticas, generando agitación si un país obtiene supremacía sobre otro en esta importante frontera. La noche de los ovnis en Brasil. El Congreso de Estados Unidos está llevando a cabo una audiencia sobre los objetos voladores no identificados y su impacto en la seguridad nacional. La audiencia ha tenido un impacto de gran alcance al coincidir con el aniversario de la llamada Noche de los OVNIs en Brasil. Durante algún tiempo, la colección de ovnis fue la más popular en el Archivo Nacional de Brasil, y los ovnis también fueron el tema más común de solicitudes de información presentadas al gobierno brasileño después de que se aprobara la Ley 12.527, la Ley de Libertad de Información de Brasil, en mayo de 2012. Inmediatamente después de que la ley entrara en vigor, las autoridades gubernamentales recibieron 37 solicitudes de información sobre ovnis. Como resultado, la Fuerza Aérea Brasileña transfirió la mayor parte de sus documentos relacionados con ovnis al Archivo Nacional. La primera solicitud de información sobre ovnis se hizo al día siguiente de que entrara en vigor la ley, el 17 de mayo de 2012, hace 12 años. Fue una solicitud de acceso a todos los documentos sobre ovnis. La respuesta fue que los materiales ya habían sido transferidos al Archivo Nacional. Incluso hoy en día, la colección de objetos voladores no identificados es la más popular en el Archivo Nacional de Brasil. La colección incluye imágenes, películas, audios y documentos que van desde relatos de supuestos avistamientos de ovnis hasta viajes en naves espaciales. La transferencia de los registros al Archivo Nacional reveló que Brasil tiene un sistema de investigación de objetos aéreos no identificados, establecido en 1969 para estudiar sistemáticamente eventos ovni claramente sobrenaturales. Para conmemorar los aniversarios de la Ley de Libertad de Información de Brasil y la Noche de los OVNIs, que aumentaron la transparencia en sus instituciones, resucitarán algunas de estas historias inusuales para informar a todos sobre los ovnis de Varginha, el presunto secuestro de un portaaviones y otros descubrimientos intrigantes que puedan encontrar en el Archivo Nacional. El 19 de mayo de 1986, testigos de 4 estados informaron haber visto 21 objetos voladores extraños, algunos de hasta 100 metros de diámetro. Los ovnis también fueron observados por radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo de la Fuerza Aérea Brasileña. El Centro de Operaciones de Defensa Aérea activó 5 aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña para interceptar a los supuestos invasores. Los pilotos ocasionalmente tuvieron contacto visual con los objetivos, pero los radares no registraron nada. Otras veces, los radares detectaron la existencia de objetos, pero los pilotos no pudieron verlos. La Fuerza Aérea solo consideró los avistamientos con confirmación simultánea. El 23 de mayo de 1986, a las 4:30 de la tarde, el ministro de Aeronáutica
celebró una conferencia de prensa para informar al público que 5 aviones de combate FAB habían perseguido a 21 ovnis. Al final de la conferencia de prensa, a la que asistieron los 5 pilotos de la FAB y los controladores de vuelo de guardia esa noche, el ministro de Aeronáutica declaró que el incidente sería investigado y que se publicaría un dossier completo. Solo 23 años después, el 25 de septiembre de 2009, se hizo público un informe sobre el asunto firmado por el Comando Interino de la Fuerza Aérea el 2 de junio de 1986. Este comando consideró que los fenómenos eran sólidos y representaban inteligencia de alguna manera, debido a su capacidad para seguir y mantener distancia de los observadores, así como volar en formación, sin necesariamente estar tripulados. Foto de 2 chefs. El 4 de agosto de 1990, 2 jóvenes trabajaban como chefs en un hotel en Pitlochry, una encantadora ciudad de Perthshire Highlands, situada justo fuera del Parque Nacional Cairngorms en Escocia. Después de un largo día en una cocina caliente, se dirigieron 13 millas al norte por la A9 hasta Calvin, un pueblo en las afueras de Cairngorms, para dar un paseo por las colinas. No habían avanzado mucho cuando notaron un objeto masivo en forma de diamante sólido, tal vez de unos 100 pies de largo, flotando en silencio en el cielo sobre ellos. Aterrorizados, se acurrucaron entre unos arbustos y miraron hacia arriba. Minutos después, escucharon el rugido de un avión a reacción dirigiéndose al norte. En 1990, la RAF Lucharsen 5 tenía 2 escuadrones de cazas Tornado en alerta las 24 horas para interceptar aviones intrusos rusos. El jet regresó y rodeó el objeto antes de continuar su trayectoria anterior, como si el piloto también hubiera notado el objeto y regresara para observarlo más de cerca. Finalmente, los 2 hombres sacaron su cámara y tomaron 6 fotos. En ese instante, el objeto se elevó verticalmente hacia arriba antes de desaparecer en lo alto del cielo. Llevaron sus imágenes al Daily Record, uno de los periódicos más grandes de Escocia, creyendo haber visto un ovni. Sin embargo, no se publicó ningún informe. En su lugar, las imágenes fueron enviadas al Ministerio de Defensa. Las imágenes desaparecieron, al igual que los 2 jóvenes chefs. ¿Qué ocurrió con el archivo? Los hombres que fotografiaron el ovni, y cómo y por qué su presencia fue ocultada durante 32 años, era un misterio. Lamentablemente, uno de los hombres no creía que el extraño avión proviniera de otra galaxia. Creía que era de origen humano, fabricado en un hangar secreto, y sea lo que fuere, aún se clasifica como altamente secreto y sensible. Los testigos simplemente habían tenido una probabilidad de 1 millón a 1 de estar en ese lugar específico en ese momento exacto y necesitaban ser silenciados. Recuerden, era 1990 y la Guerra Fría aún estaba a 1 año de terminar. La Guerra del Golfo comenzó solo días después. Muchos argumentarían que el mundo estaba, y continúa estando, dividido en líneas de guerra entre ellos y nosotros. Desde mediados de la década de 1980 ha habido historias sobre una aeronave de vigilancia estadounidense, exótica y ultra secreta, designada como Aurora, una nave silenciosa, supersónica y diseñada geométricamente utilizada para operaciones de inteligencia. Aunque no hay pruebas serias de que alguna vez haya sido construida o volada, innumerables avistamientos extraños e incidentes tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido han contribuido al mito de Aurora a lo largo de los años. El individuo está convencido de que la fotografía de Calvine muestra uno de estos programas encubiertos. Mientras tanto, la administración estadounidense ha encontrado ventajoso mantener la ficción de los ovnis volando, ya que proporciona una cobertura conveniente para sus propias operaciones militares clandestinas. Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles, también conocida como el Gran Asalto Aéreo de Los Ángeles, es el nombre dado por fuentes contemporáneas al supuesto ataque de Japón imperial al territorio continental de los Estados Unidos y la subsiguiente barrera de artillería antiaérea que tuvo lugar sobre Los Ángeles, California, desde la noche del 24 de febrero hasta la madrugada del 25 de febrero de 1942. El incidente ocurrió menos de 3 meses después de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial en respuesta al ataque sorpresa de la Armada Imperial japonesa a Pearl Harbor, y un día después del bombardeo de Elwood, cerca de Santa Bárbara, el 23 de febrero. Se asumió inicialmente que el objetivo del bombardeo aéreo era una fuerza de asalto proveniente de Japón, pero el secretario de la Marina, Frank Knox, posteriormente calificó el supuesto ataque como una falsa alarma durante una conferencia de prensa.
Los periódicos de la época publicaron numerosos informes y sospechas de un encubrimiento para ocultar una invasión real por aviones enemigos. Al documentar el incidente en 1949, la Asociación de Artillería Costera de Estados Unidos identificó un globo meteorológico enviado al aire a la 1 de la mañana como el que provocó todo el tiroteo, y concluyó que, una vez que comenzaron los disparos, la imaginación creó todo tipo de blancos en el cielo, y todos se sumaron. En 1983, la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos atribuyó el incidente a los nervios de guerra precipitados por la pérdida de un globo meteorológico y agravados por bengalas perdidas y explosiones de proyectiles de las baterías cercanas. Como ejemplo de incompetencia, el episodio fue ridiculizado como la Batalla de Los Ángeles o el Gran Asalto Aéreo de Los Ángeles. National Geographic y el encuentro militar de un ovni. Sergio Loaiza, una fotografía de hace 50 años, está causando revuelo en Internet tras acusaciones de que muestra un objeto volador no identificado. La foto en blanco y negro, publicada por varios sitios de medios y ampliamente compartida en Twitter, muestra un objeto en forma de platillo sobre Costa Rica. Los usuarios afirman que es la mejor fotografía de un ovni jamás capturada. Sergio Loaiza, un fotógrafo aéreo, la capturó en septiembre de 1971 mientras volaba sobre Costa Rica en una misión para evaluar terrenos para la construcción de un proyecto hidroeléctrico propuesto cerca del volcán Arenal en el país sudamericano. El señor Loaiza utilizó su cámara automatizada de 100 libras para tomar muchas fotografías de alta resolución del lago y la selva tropical circundante cada 20 segundos desde una altitud de 10.000 pies. En uno de los fotogramas se puede ver un disco metálico brillante volando entre el Aero Commander F-680 de Mr. Loaiza y la Tierra. La imagen inicialmente no era clara, pero las acusaciones de ovni comenzaron a circular cuando fue mejorada. La fotografía era propiedad de National Geographic Costa Rica, que había encargado el estudio para investigar el impacto potencial del proyecto hidroeléctrico en tierras y aguas vecinas. Ha sido publicada por el residente costarricense Esteban Carranza. El señor Carranza posee una copia de contacto del negativo original en los Archivos Nacionales de Costa Rica. Lo obtuvo de su tío, quien aseguró una copia del Instituto Geográfico Nacional. La fotografía ha sido revisada por profesionales, incluidos el investigador costarricense de ovnis, Ricardo Vilches, el doctor Richard Haynes y el doctor Jacques Vallée. Todos coincidieron en que el objeto en la fotografía parecía genuino y no era resultado de una doble exposición o fabricación deliberada. Secuestro alienígena de un soldado estadounidense. Según informes de ufólogos, en marzo de 1956, el sargento de la Fuerza Aérea Jonathan P. Lovett y el mayor William Cunningham buscaban escombros dispersos de un cohete reciente en el campo de pruebas de misiles de White Sands, cerca de la base aérea de Holloman, en Nuevo México, cuando Cunningham escuchó un grito fuerte de Lovett. Cunningham atravesó apresuradamente la duna, esperando ver que Lovett había sido mordido por una serpiente. En cambio, afirmó haber presenciado a un oficial con un brazo largo y similar a una serpiente envuelto alrededor de sus piernas, siendo arrastrado dentro de un disco plateado que se cernía sobre el suelo. Según el oficial, el objeto luego atrapó a Lovett en su interior antes de elevarse rápidamente hacia el cielo. Después de informar del incidente, Cunningham fue llevado a una evaluación psiquiátrica y comenzaron las búsquedas de sargento Lovett. Después de 3 días, se encontró el cadáver desnudo de Lovett. Todos sus órganos habían desaparecido. Se observó que habían sido retirados con una precisión extrema. Teniente George F. Gorman. El combate aéreo de Gorman fue un encuentro con un ovni muy publicitado que ocurrió el 1 de octubre de 1948 en el cielo sobre Fargo, Dakota del Norte, en los Estados Unidos. El capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Edward J. George F. Gorman, un experimentado piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial, tenía solo 25 años en el momento del incidente. Después de la guerra se convirtió en gerente de una empresa de construcción. También trabajó como segundo teniente en la Guardia Nacional de Dakota del Norte. Gorman participó en un viaje transcontinental con otros pilotos de la Guardia Nacional el 1 de octubre de 1948, volando un P-51 Mustang. Su avión llegó a Fargo a las 8:30 de la noche. Aunque los otros pilotos optaron por aterrizar en el aeropuerto Héctor de Fargo, Gorman decidió permanecer en el aire y aprovechar el clima despejado y sin nubes para volar de noche.
Alrededor de las 9 de la noche, sobrevoló un estadio donde se celebraba un partido de fútbol americano de secundaria. Gorman observó un pequeño avión Piper Cub volando a unos 500 pies debajo de él. Por lo demás, el cielo estaba despejado. Gorman observó otro objeto hacia el oeste poco después de ver el Piper Cub. Buscó la forma de un ala o fuselaje, pero no encontró ninguno. Esto contrastaba con el Piper Cub, que tenía una forma definida. Parecía ser una luz intermitente. A las 9:07 de la noche, Gorman llamó a la torre de control del aeropuerto Héctor para ver si había algún otro tráfico de aviación en el área, además de su P-51 y el Piper Cub. La torre respondió que no, y contactó al piloto del Piper Cub, A.D. Cannon. Cannon y su pasajero respondieron que también podían ver un objeto brillante hacia el oeste. Gorman informó a la torre que perseguiría el objeto para descubrir su identidad. Aceleró su Mustang, pero se dio cuenta de que el objeto se movía demasiado rápido para alcanzarlo en una carrera recta. En cambio, intentó interceptar el objeto en giros. Gorman tomó un giro a la derecha y se acercó al objeto de frente a 5.000 pies. El objeto voló por encima de su avión a aproximadamente 500 pies. Gorman caracterizó el objeto como una simple bola de luz que medía de 6 a 8 pulgadas de diámetro. También notó más tarde que cuando la velocidad del objeto aumentaba, dejaba de parpadear y se volvía más brillante. Gorman perdió de vista el objeto volador después de casi colisionar con él. Cuando lo volvió a ver, parecía haber girado 180 grados y se acercaba de nuevo a él. El objeto comenzó repentinamente a subir verticalmente rápidamente, y Gorman hizo lo mismo con su propio ascenso pronunciado. A los 14.000 pies, su P-51 se estancó. El objeto permaneció 2.000 pies por encima de él. Gorman intentó 2 veces más acercarse al objeto, pero no tuvo éxito. Parecía hacer otro paso de frente, pero se apartó antes de acercarse a su oponente. En este punto, el objeto había pasado por encima del aeropuerto Héctor. L.D. Jensen, un controlador de tráfico aéreo en la torre de control, miró a través de binoculares al objeto, pero no vio ninguna forma o estructura alrededor de la luz. Gorman continuó persiguiendo el objeto hasta que estaba aproximadamente a 25 millas al suroeste de Fargo. Observó la luz a 11.000 pies desde 14.000 pies y luego se sumergió con toda su fuerza en el objeto. Sin embargo, el objeto hizo un ascenso rápido. Intentó perseguirlo, pero el objeto se perdió de vista, visto por última vez a las 9:27 de la noche. Gorman abandonó la persecución y regresó al aeropuerto Héctor. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos antiguos ubicados en el desierto de Nazca, al sur de Perú. Estas enormes figuras en el suelo presentan formas geométricas, así como imágenes de animales, plantas y otros caracteres. Los creyentes argumentan que su escala y precisión indican que fueron construidas por visitantes alienígenas en lugar de humanos, pero el propósito y el origen de las líneas de Nazca siguen siendo objeto de estudio y especulación, con teorías que sugieren que tenían un significado ritual, astronómico o ceremonial para el pueblo Nazca que las construyó entre 500 a.C. y 500 después de Cristo. Objeto ovni en forma de tic-tac que desconcierta. Una extraña fotografía fue capturada en lo profundo del océano en noviembre de 2004, mientras se encontraban a bordo del USS Princeton, que formaba parte de un grupo liderado por el USS Nimitz. De repente, apareció un extraño objeto blanco parecido a un caramelo de menta, agregando intriga. Mientras tanto, 2 aviones de combate avistaron un objeto en forma de huevo, flotando a 167 kilómetros sobre el océano. A medida que se acercaban, el objeto aceleró a velocidades supersónicas, 3 veces la velocidad del sonido, antes de caer de nuevo al océano. Oumuamua. Oumuamua es el nombre dado al primer objeto interestelar descubierto pasando por nuestro sistema solar. Fue avistado en octubre de 2017 y su distintiva forma alargada y trayectoria despertaron el interés de astrónomos y del público. Aunque la verdadera naturaleza de Oumuamua es desconocida, otros sugieren que podría ser un cometa o un asteroide de otro sistema solar. Su breve visita proporcionó información importante sobre la posible diversidad de objetos fuera de nuestro sistema solar. Misteriosa bola en Marte. Ha habido numerosos avistamientos y afirmaciones de objetos enigmáticos en Marte, incluidas formaciones esféricas, vistas en fotos de rovers como Curiosity
y Perseverance, incluido el descubrimiento de una misteriosa bola que se asemeja a una bola de cañón, lo que ha suscitado curiosidad. Podría pertenecer a una antigua sociedad marciana o a extraterrestres, presentando preguntas intrigantes sobre la historia del planeta. Algunas de estas fotos han despertado curiosidad y fascinación entre los aficionados, quienes creen que podrían ser formaciones rocosas naturales, ilusiones ópticas o incluso restos de civilizaciones anteriores. Sin embargo, estas afirmaciones son vistas con frecuencia con escepticismo y requieren una investigación y evaluación científica adicionales. OVNIs y encubrimientos. Bolita de refrigerante tóxico. Durante una reciente caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional, 2 cosmonautas se acercaron a una fuga de refrigerante que había sido previamente detectada en un radiador externo. La caminata espacial supuestamente se llevó a cabo el 25 de octubre de 2023 por Oleg Kononenko y Nikolai Chub, de la empresa espacial estatal rusa, como parte de la Expedición 70. Su objetivo principal era aislar y documentar el radiador, que había estado goteando refrigerante desde el 9 de octubre. Para resolver el problema, Kononenko y Chub trabajaron en ajustar varias válvulas para desconectar la alimentación de amoníaco del radiador exterior. Sin embargo, durante el procedimiento, detectaron una acumulación de refrigerante líquido, a la que llamaron bolita o gota. Kononenko también notó varios agujeros pequeños en los paneles del radiador. La bolita parecía haber sido generada a partir de amoníaco sobrante, que se disturbó durante la operación de cierre de válvulas. Sabiendo que entrarían en contacto con este químico peligroso, los cosmonautas llevaron pañuelos y trapos para limpiar sus trajes espaciales e instrumentos, evitando la contaminación en la EEI. La caminata espacial duró 7 horas y 41 minutos y finalizó cuando la escotilla del módulo Poisk se cerró a las 9:30 de la noche, hora de verano del este, el 25 de octubre. FRBs. En la radioastronomía, un estallido rápido de radio es un pulso transitorio de radio que puede durar desde una fracción de milisegundo hasta 3 segundos y es creado por una actividad astronómica de alta energía desconocida. Los astrónomos creen que un FRB promedio emite tanta radiación en un milisegundo como el Sol en 3 días. Aunque son increíblemente intensos en su origen, la fuerza de la señal que llega a la Tierra se ha informado como 1000 veces menor que la de un teléfono móvil en la Luna. Aunque la mayoría de los FRB son extragalácticos, el telescopio de radio CHIME detectó el primer FRB de la Vía Láctea en abril de 2020. Los astrónomos informaron el descubrimiento de alrededor de 500 FRBs del espacio exterior en un solo año en junio de 2021. Cuando los FRBs están polarizados, sugiere que son emitidos por una fuente ubicada dentro de un campo magnético extraordinariamente intenso. El origen preciso y la naturaleza de los FRBs siguen siendo desconocidos, con teorías que van desde una estrella de neutrones giratoria rápidamente hasta un agujero negro o inteligencia extraterrestre. Fotos en la basura. Adam, un artista cinematográfico, recibió una llamada en 2012 de su exnovio Joseph, quien descubrió fotografías intrigantes en la basura de su hermana. Estas imágenes mostraban al presidente Eisenhower reuniéndose con celebridades como Bing Crosby y Clark Gable. Una fotografía mostraba lo que parecía ser un extraterrestre en una caja de cristal, pero resultó ser el cuerpo momificado de un niño. El descubrimiento avivó la discusión sobre operaciones encubiertas de la Fuerza Aérea y ovnis, estableciendo paralelismos con la tragedia de Roswell. Esto despertó interés en secretos gubernamentales y extrañas operaciones militares, incluidas aeronaves avanzadas rumoreadas como las reveladas por el informante Bob Lazar. Es casi imposible pensar que seamos las únicas formas de vida inteligente en todo el universo, pero aún no se ha producido una prueba tangible, innegable y cuestionable. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y dinos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.